Son las 9:49 minutos. Las 9:49 minutos, entonces está con nosotros Rosario Espinal, que hace unos meses, no tanto tiempo, estuvo con nosotros aquí evaluando el panorama político, y queremos ver ya en esta etapa si hay alguna nueva tendencia, qué es lo que ha ocurrido en la fase final de este proceso. Rosario, buenos días, adelante. Buenos días. Creo que sería quizá en enero que vine, no me recuerdo. Sí. Sí sé que fue antes de que surgieran las encuestas, o fue por ahí, sí, o cuando, sí. fue antes o cuando salieron las primeras. Fue antes. Ya. Entonces, bueno, yo creo que antes de que salieran un poco tenía la idea de por dónde venían, y quizás me habré referido a eso, pero pienso que el proceso electoral presenta pocas novedades. Es un proceso electoral que, por lo menos en lo que uno puede ver, que son, ¿qué es lo que uno ve? Las encuestas como una guía, lo que dice la gente. Yo pienso que cuando uno conversa con la gente, hay mucha insatisfacción con los problemas. Incertidumbre, hay pudiera decir. Insatisfacción en términos de la delincuencia, o de la inflación, o de la falta de empleos, o del tránsito, la corrupción, la salud. O sea, hay un listado grande, y las encuestas muestran esa insatisfacción. Pero hay una pregunta que yo pienso que la oposición, más que nadie, o las oposiciones, debería plantearse. ¿Cómo es que en un país donde hay tantas insatisfacciones, el presidente registra un alto nivel de aprobación, y las encuestas realizadas entonces le dan una ventaja indiscutible? Claro, siempre es posible, como sucede, que la oposición diga que las encuestas no son ciertas. Y si uno parte de que las encuestas no son ciertas, pues es difícil hablar, porque no tenemos ningún referente empírico. Sí. Entonces, las encuestas son un referente empírico. Siempre cuando uno estudia a los seres humanos hay posibilidad de error. Las encuestas son una estimación. La estadística es una estimación de una realidad X. Pero el margen de error, si una encuesta está bien hecha, es de alrededor un 3%. Entonces, vemos diferencias que traspasan ese 3%. Entonces, la pregunta, yo pienso, sobre todo, y repito, sobre todo para la oposición, es cómo es que si hay insatisfacción en la población, los datos de las encuestas no vayan acorde a esa insatisfacción que la gente siente. Le quiero hacer una pregunta. Es decir, los números que las encuestas arrojan, la mayoría, vamos a decir, son abismales la diferencia entre el candidato oficialista y el principal candidato opositor, en este caso que es Luis Abinader. Pero ¿qué pasa? Hay un escenario de sondeos que no son científicos, que donde quiera que usted lo abre, los teléfonos resulta ganando. Perdóneme, déjeme terminar mi pregunta. No, es decir, hacemos un sondeo y resulta que gana el candidato opositor, que supuestamente la diferencia es abismal. Es decir, entonces, como que uno no lo entiende, es decir, del tema de la correlación. Rigor científico. Porque supone que si yo tengo 60% y tú tienes 26 o tienes 30, es decir, yo te duplico, en ningún escenario abierto, o por lo menos en la mayoría, el que tiene 60 debe resultar ganancioso. Si yo digo, vamos a abrir ahora mismo los teléfonos aquí, vamos a contar, este es un programa que no es adverso del gobierno. Es muy probable que termine Luis Abinader ganando. Nosotros somos cuadros políticos, por lo menos María Elena, ¿verdad? No, yo no soy cuadro político. Entonces, yo soy cuadro político. Lo que yo quiero decirle es que resulta un poquito extraño, ¿no? Yo no quiero demeritar ninguna encuesta. Por ejemplo, yo veo algunos. ¿Cuál es la pregunta? Algunos primero, el 74% según Greenberg quiere que el presidente vaya a debate. Ok, pero ya tú estás preguntando por los debates. Tú estás preguntando primero por la encuesta. Exacto. Mi pregunta sobre la encuesta es si es posible que exista un sesgo
por ejemplo, por Sí. el hecho de los subsidios sociales, donde te aparece que el 76% de la gente beneficiaria del subsidio dice que va a votar por el presidente de la República, y los demás dicen o que no van a votar o que no saben. Es decir, que no hay, como si de los subsidiados no hubiera nadie que fuera a votar por la oposición. Tú dices que el dato de los subsidiados es Puede ser un equivocado, o tú sesgo. dices Yo que digo el que dato del subsidiado es porque van a votar por el gobierno por el subsidio. A ver si te entiendo. No, lo que yo me porque tú no lo pregunto la pregunta es si puede existir un sesgo, ya que incluso el presidente dijo en un momento que ellos iban a saber por qué la gente iba a votar, o temor a la gente a que le quiten el subsidio. Cuando te aparece que el 76% de la gente que tiene subsidio del Estado, con tarjeta Solidaridad, bono hogar, Compañero, lo bueno y dicen breve, que van a bueno dos votar veces. por el gobierno, y los demás dicen o que no van a votar o que no Ahora que te enredas. Yo todavía no entiendo el sesgo. ¿Por qué? No entiendo el sesgo todavía. Porque una cosa es decir, las personas que reciben subsidios son propensas a votar por el gobierno por el hecho de que reciben un subsidio. Eso es una realidad, si uno lo plantea así, ¿verdad? Otra cosa es decir, las personas que reciben un subsidio dicen que van a votar por el gobierno porque no se atreven a decir otra cosa, pero van a hacer otra cosa el día de las elecciones. Eso es diferente. Entonces yo estoy tratando de entender cuál es el planteamiento que tú haces. El planteamiento es que entiendo que una fracción Yo de lo esa entiendo. persona... Él dice que el gobierno tiene que ganar los sondeos y gana las encuestas. Eso no es lo que Esa tú parte quieres sí decir. yo la entiendo. No, lo de los sondeos. Lo que yo le digo de los subsidios es que cuando la gente vota libremente, los resultados son diferentes. Por ejemplo, si yo llamo, yo soy subsidiado, si llamo y digo por quién yo voy a votar, es distinto a que vinieron a mi casa. A mí me dijo una señora, por ejemplo, esto yo lo viví. Me dijo una señora, aquí hay 3 tarjetas. Vinieron a preguntarme, yo dije que iba a votar. ¿Tú crees que la misma gente, si la están encuestando en la casa, se va a comportar diferente? Ella se comporta distinta a cuando llama a un sondeo, porque ahí no lo están viendo. Claro que sí. Eso es lo que entiendo. Y partiendo de esa lógica, que va a votar distinto cuando vaya a votar. O sea, lo que yo pienso, una parte. Lo que yo pienso que tú estás diciendo entonces es que las encuestas no están captando adecuadamente el electorado, porque hay un segmento amplio del electorado que recibe subsidio y esa gente no se atreve a decirle a un encuestador que va a votar por otra persona que no sea el gobierno. O sea, eso es lo que tú estás planteando. Bueno, mira, podría suceder, yo no te puedo decir que no te puedo decir que eso no pueda suceder. Puede ser que suceda. Pero es muy difícil que mucha gente se ponga de acuerdo en hacer eso, o sea, y ahí está el cálculo estadístico. O sea, es muy difícil que mucha gente diga, yo al encuestador le voy a decir A, aunque yo voy a hacer B, porque si le digo A, voy a entrar en problema. Puede ser que haya gente que lo haga. Eso es una parte. No lo sé. Ahora, ¿no le parece extraño que no haya un voto de eso que diga que va a votar por los opositores? pero podría ser que no hay un voto de eso que diga que va a votar por los opositores porque esa gente va a votar por el gobierno porque recibe un subsidio. También eso es posible. O sea, es posible que las personas subsidiadas, dicen que van a votar por el gobierno, no porque están engañando al encuestador, sino porque de verdad lo creen que van quieren garantizar su subsidio. O sea, eso es pero posible. es que la oposición le ofrece el subsidio. Una ¿no? pregunta, Pero el gobierno El punto en cuanto a la primera parte de la pregunta va a responder eso. Yo no puedo guiarme de los sondeos que no tienen una base científica, porque eso es muy riesgoso. Yo le pongo mucha atención a las encuestas que patrocinan los grandes medios de comunicación, por una sencilla razón. Porque los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación que patrocinan encuestas, existían antes de las elecciones, van a existir el día después de las elecciones y la semana después y el año después. Y el día siguiente a las elecciones, si sus proyecciones fueron equivocadas, ellos cargan con eso. Si tú tienes una encuestadora, por ejemplo, de esas que llegan aquí, que llegaron por su cuenta, se llaman fulanito encuestadora, y se van al otro día, esa gente se desaparece, pero los periódicos, los grandes medios de comunicación están aquí, y fracasar en una predicción, lo cual siempre es posible, porque la conducta humana no puede predecirse 100%, pero equivocarse consistentemente, elección tras elección, le trae problemas de prestigio. Entonces, para ellos es fundamental que sus encuestas sean precisas. Entonces, yo eso las miro. Tengo conciencia también de que nada humano es todo
100% predecible, pero es una guía que uno tiene, porque sin eso no tenemos idea de lo que está pasando. Marilena. Rosario, ¿se puede estimar los niveles de abstención en este proceso? ¿Serán los tradicionales de las últimas elecciones o podrá aumentar por la apatía que hay en clase media, que por algunos consideran que ya hay un ganador casi seguro, piensan algunos, si una población joven que se incorpora por primera vez y que quizás no tiene el hábito de ir a votar? ¿El mismo nivel de abstención o mayor? Yo no espero un aumento significativo en la abstención. Primero, porque este es un pueblo que le encanta la política. Al encantarle la política, eso lo motiva a votar, porque ya se ha involucrado. Cuando tú no votas, cuando tú no te involucras, es muy difícil que la gente que no se involucra decida, yo me voy a levantar para ir a votar. Pero como aquí tanta gente se involucra por tradición, claro, por beneficio, por lo que sea. O sea, aquí la política es muy importante en la vida de los dominicanos. Entonces, eso facilita que la gente vaya a votar. Podría ser que se dé un poco de abstención, quizás aumente un poquito, pero yo no estimo que va a haber una abstención, que va a haber un aumento de abstención. Y está el factor de la cantidad de candidatos también, que no es solo el tema presidencial. Eso motiva la participación, porque hay gente, por ejemplo, que quizás no iría a votar, pero que su hermano o su prima o su amigo, el candidato a regidora, diputado, exactamente. Aquí hay cerca de 25,000 candidatos tirados a la calle ahora mismo. Sí. O sea, eso te muestra a ti. Y cada uno arrastra. Cada uno lleva a su gente a votar, cada uno anda buscando votantes. Entonces eso tiene un efecto multiplicador. Entonces eso hace que mucha gente participe en las elecciones dominicanas. Rosario, ¿es posible, bueno, las encuestas, las principales, las de los medios que, como decías, van a estar presentes antes del 15, después del 15 y seguirán estando, muestran una ventaja realmente muy grande en el nivel presidencial? El presidente decía ayer que va a ganar con más de 35 puntos. Que está ganando en todas las provincias. Que está ganando en todas las provincias. Nunca habíamos visto, o sea, la votación más alta es, creo que 59.5, que la obtuvo 57, Leonel, 57.3. No, antes, después de la revolución. Juan Bosch en el 59.7, Juan Bosch en el 62 y luego Leonel de 78 en adelante, donde tenemos elecciones ya competitivas. Leonel, nunca hemos tenido una victoria electoral de un candidato que exceda los 60 puntos. ¿Sería posible en esta, dado lo que muestran las encuestas al día de hoy y habida cuenta de que falta menos de un mes? Y también complementar esa pregunta interesante, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve sacar 60? Bueno, lógica me dice a mí que eso. Para aumentar los costos para la sociedad. O sea, ¿para qué sirve ganar con tanto? ¿Te refieres? Rosario, yo no entiendo. Sí. ¿Para qué? Bueno, hay que entender el contexto electoral. Yo pienso que ahí la oposición ha tenido fallos. Yo tengo hace meses que yo planteé cuál era el contexto electoral y por qué la oposición tenía que prestarle atención al contexto electoral en vez de obviarlo. El contexto electoral es uno en el cual de 3 partidos que aquí habían importantes, uno colapsó electoralmente, el Partido Reformista totalmente, hubo una gran transferencia, lo que en política se llama un realineamiento electoral, o sea, votantes del reformismo que pasaron al PLD y ya no volverán al reformismo, ya eso se produjo. Y luego viene la división del PRD, que era el opositor principal. Sí. En un contexto de fraccionamiento partidario de 2 de los 3 principales partidos, el que se queda unificado, aunque tenga tensiones, pero no se dividió, el que se queda unificado tiene una gran ventaja. Entonces el PLD se quedó unificado y no solo eso, sino que incluyó el PRD, o sea, la parte de la división del PRD, o sea, una parte, la que se quedó con la franquicia PRD, pasa a apoyar al PLD. Mal retorno. En la mayoría, o sea, a nivel presidencial, sí, y en muchísimas de las candidaturas para abajo. Entonces, es un contexto de fraccionamiento de 2 de los 3 partidos principales del sistema. Eso es muy favorable al PLD. Por otro lado, el PLD tiene una amplia alianza de partidos minoritarios. Por otro lado, la oposición lleva 7 candidaturas presidenciales. O sea,
es un contexto de debilidad partidaria, donde el único partido fuerte es el partido de gobierno. Entonces, encima de que colapsó el reformismo y se dividió el PRD, la oposición, con una especie de filosofía de Superman, decide presentarse también de manera fragmentada. Yo le digo el round robin, el todos contra todos. Entonces, yo una vez le llamé, hace varios meses, que le llamé el darwinismo electoral. El darwinismo. El darwinismo electoral, donde el darwinismo electoral, Sí. o sea, la idea de la oposición la ha supervivencia sido, más fuerte. vamos a ver quién es el más fuerte que va a sobrevivir. Pero el problema es que no es una contienda entre candidatos de oposición, es una contienda con un partido oficial que está en el gobierno 12 años, que tiene muchos recursos económicos, muchísimos recursos económicos, y que además tiene dos cosas más también. Tiene un presidente que ha registrado un alto nivel de aprobación en su gestión, porque otra fuera la historia. Si no tuviera ese nivel de aprobación. Yo nunca he visto a Danilo en una encuesta por debajo del 55%. Y además, en los 4 años. Y además, en un contexto económico donde no hay una crisis económica. Porque la gente puede pensar, bueno, pero aquí no estamos tragando un cable, aquí la cosa está mala. Ok, la cosa puede estar mala. Pero una crisis económica es distinta. Una crisis económica es cuando cambian los parámetros en que funciona una economía. Al contrario, el petróleo está a $40. No bajó. Y bajando. Incluso hay condiciones que son favorables a la economía americana, como esa que tú señalas, el precio del petróleo. Entonces, aquí no hay un contexto de crisis económica. Aquí hay un presidente que ha registrado un alto nivel de aprobación. Aquí hay una oposición de los partidos tradicionales que se dividieron, reformistas, PRD, y luego la oposición acude a estas elecciones con 7 candidaturas presidenciales y sus cantidades de candidatos hacia abajo. Entonces, yo pienso que todo eso presenta un escenario sumamente favorable al gobierno. No es porque la gente esté feliz necesariamente, sino porque la gente no es tan estúpida. O sea, la gente mira alrededor y dice, pero ¿y qué escojo entre 7? Es que ya la gente escogió. Por ejemplo, el voto opositor. El voto opositor está centrado en Luis Abinader. Ningún candidato marca nada significativo de los demás. Guillermo Moreno marca te marca un 3%. Pero y marca un 1%. De eso no son números relevantes. Es decir, números relevantes tiene. Luis ha logrado aglutinar el único que ha aglutinado mayoría opositora, pues lo que estamos planteando. Es decir, aquí hay un candidato opositor, independientemente de la lejanía que tenga con la candidatura o la cercanía, como lo queramos evaluar, porque un candidato que no te sube un 5, un 6%, ni siquiera un 10%, no es competencia. Es decir, aquí hay 2 candidatos compitiendo, independientemente de las ventajas que se le quieran plantear al presidente. No hay 7 candidatos, hay 2 candidatos. La sociedad tiene 2 opciones. Sí, pero mira lo siguiente. A mí me parece que un partido que sale de una división hace poco tiempo y registra más o menos un 30%, está bien. O sea, yo no soy de las personas que estoy diciendo que Luis no hizo, que Luis no pudo. Claro que ellos han cometido un sinnúmero de errores que pudieron haberse evitado. Pero independientemente de eso, un partido que viene de una división y está posicionado, según las encuestas, con un 30 y pico, no está mal. No está mal, porque ¿de dónde viene? Viene de una división. Claro. ¿Cuál es el punto? En la República Dominicana hay una tradición, y eso es marcado y está muy claro, de concentración del voto en 2 fuerzas electorales. Desde el año 78, con excepción del periodo 86-2004. Sí. Cuando hubo un tripartidismo. Es más, podríamos ponerlo hasta el 2000 nada más. 1986 al 2000. Ahí hubo un tripartidismo. Los votos se concentraban en 3. Pero fuera de ese periodo, del 78 acá, el resto del tiempo ha sido bolos y antes también. Sí. A veces esa concentración en 2 es muy desigual, como se vislumbra que está la situación actualmente. Es verdad, tú tienes razón. El voto está concentrado fundamentalmente en la candidatura de Danilo Medina y en la candidatura de Luis Abinader. La interrogante que se ha presentado aquí es hasta dónde podía o puede
ascender Luis Abinader, porque en la medida que Luis Abinader asciende electoralmente, si logra ascender, seguir ascendiendo, los votos tienen que venir del PLD, porque no hay dónde buscarlo. Y cuando digo del PLD, voy a especificar mejor, porque me he referido a esto. Los votos tienen que venir del PRD. El desafío que ha tenido y que tiene el PRM hasta hoy y hasta el 15 de mayo es cómo reorganizar y dinamizar los votos PRDistas, es decir, los votos de Hipólito en el 2012. El 47% del electorado votó por Hipólito el otro día, en el 2012. Sí. Entonces, la función, la estrategia del PRM ha debido ser cómo recoger esos votantes que en el 2012 votaron por Hipólito Mejía. Esa debió ser su estrategia fundamental. Okay. Según la mayoría, PEN, perdón, sí. en ese orden, ahora no recuerdo si fue la PEN o la Greenberg, que planteaba que el 18% de los que decían que iban a votar por Danilo Medina habían votado por Hipólito en el 2012. El 18%. Ese porcentaje lo tiene que recoger Luis Abinader para poder ascender, porque él no puede ascender, o sea, la unión con el reformista no le permite ascender mucho porque los reformistas no tienen votos. Los partidos pequeñitos se fueron por su cuenta cada uno. Ahí ya no puedes recoger nada. Los partidos pequeños están luchando por aumentar su caudal de votos. No se lo van a dar a Luis Abinader, ya no hubo alianza. Entonces, ¿de dónde puede venir un aumento de los votantes del PRM? De recoger esos votantes que votaron por Hipólito en el 2012, que andan moviéndose hacia el PLD o hacia cualquier lugar. Esa debería ser la estrategia de campaña del PRM. Bien, aquí tenemos a Wilson Pérez, que tiene una pregunta para Rosario Espinal. Buenos días, Wilson. Vamos a ver si Rosario te puede escuchar por aquí. Luego de las elecciones, un minuto, Wilson. Un minuto, que Rosario se está colocando los audífonos para que tú puedas formular tu pregunta. ¿Cómo estás? Sí. Bien, gracias. Muy bien, Adelante. La pregunta, ¿cuál es, Wilson? Bien, buenos días, la doctora Espinal. Sí. Luego de pasar las elecciones, es normal que haya una recomposición en los partidos políticos de la República Dominicana, siempre se da. En este caso, después que pasen elecciones, ¿cuál será el panorama que usted visualiza en lo que tiene que ver primero con el PRM, que según las encuestas está posicionado en un segundo lugar, muy distante del candidato del partido de gobierno? Esa recomposición podría significar, con relación al PRM, que esa reestructuración de los dirigentes de ese partido, yo cumplí con usted, ya yo tengo que cumplir mi compromiso, me voy a lanzar yo, y en lo que tiene que ver con el PLD, entonces nuevos aspirantes podrían ya aspirar a la candidatura, entonces, en función del 20. ¿Qué usted visualiza para esa recomposición que se da luego que pasan las elecciones, cuando un partido pierde y cuando el otro gana? Gracias, Wilson. Bueno, yo creo que primero hay que esperar al 16 de mayo que ya tengamos los resultados para poder comentar más un poco sobre posibilidades futuras. Para el PRM es fundamental en este último mes aumentar su caudal de votos, porque en la medida que aumente su caudal de votos, pues estará en mejores condiciones para entonces definirse y que la gente lo vea como el partido de oposición al PLD. Entonces hay que ver al final de esta jornada en cuánto quedan los votos del PRM. Mientras más votos saca, más fuerte será su posicionamiento, y así lo contrario, mientras menos, pues más débil. Rosario. Eury y José, ahí terminamos. Sí. ¿Tú piensas, viendo la perspectiva electoral ahora mismo, o sea, de aquí a falta 26 días lo que falta, ¿qué podría determinar un cambio significativo en las encuestas y en la visión de la gente? O sea, ¿qué podría determinar? Porque todo apunta a que no va a haber alteración, pero ¿qué elemento, conociendo la experiencia que tú tienes de resultados electorales, podría provocar una variación significativa? ¿O no hay posibilidad de que la haya? Bueno, en política un mes puede ser una eternidad, y en un proceso electoral un mes puede ser una eternidad. Exacto. O puede ser nada. Exactamente. O podría ser nada. Entonces,
Yo la verdad es que no sé, no veo como... Tendría que ser que ocurra, no sé, algún escándalo, pero que un escándalo muy grande. Un terremoto como lo de Ecuador. Porque ese tipo de cosas benefician al gobierno. Eso beneficia al gobierno. Claro. O sea, los fenómenos naturales tienden a beneficiar a los gobiernos. Tendría que ser algún escándalo de marca mayor que el gobierno no pueda esconder y que de repente la gente, pues a través de la expresión de un hartazgo muy grande, entonces diga, mira, yo voy a votar por la oposición. O sea, es lo único que se me ocurre. Pero tú no lo ves muy probable, viendo los candidatos, las características de los candidatos. No lo veo probable, porque tendría que ser algo que afecte sustancialmente a Danilo Medina. Correcto. José. O sea, él es que está llevando, o sea, este es un proceso electoral donde, digamos, la voz cantante, aunque no cante mucho, es Danilo Medina. Claro. Él es el que está empujando, incluso esto no es nuevo, o sea, desde que él comenzó a registrar un alto nivel de aprobación, la reconsolidación del PLD, que no andaba muy bien en el año 2011, por allá. Eso es verdad. Ha sido por él. Ha sido producto del alto nivel de aprobación de Danilo Medina. Entonces, él es el que lleva las riendas, digamos, y arrastra, digamos, al PLD y a toda su alianza, coalición, en este proceso electoral. O sea, que tendría que suceder algo que afecte negativamente la figura del presidente para que eso tenga un efecto negativo en su candidatura y por tanto se derrame negativamente hacia abajo. Es lo único. Queda un mes, es poco tiempo, pero uno nunca puede descartar las posibilidades, pero eso es lo que yo pienso. Yo diría que si yo fuera la oposición, sobre todo el PRM, más que aquí apostar, no hay oposición. Más que apostar a la catástrofe, que no se sabe si va a ocurrir, y creo que toda la oposición ha apostado mucho a la catástrofe, a que algo iba a ocurrir, un golpe de efecto, un choque, algo iba a ocurrir que iba a hacer que con votantes Danilo del es un candidato casi PLD perfecto. o de Danilo se fueran para otro lado. Los O sea, videos. la oposición, o sea, el PRM ha apostado a la repolarización. O sea, aquí hay dos candidatos, el discurso clásico del PRM. Aquí hay dos candidatos, aquí hay dos fuerzas políticas, los demás son muy minoritarios, no cuentan, etcétera, etcétera. Ok, está bien. Ellos concentran la mayor parte de los votantes. El problema que se presenta es que la brecha es muy grande. Entonces, para el PRM cerrar esa brecha, tiene que desarrollar ahora una estrategia de captar esos votantes del PRD. Ahí debe estar. Los minoritarios han apostado a lo que yo he llamado la dispersión del voto. O sea, si ustedes analizan el proceso electoral, aquí hay tres lógicas que han seguido los partidos. La lógica que ha seguido el presidente Medina y el PLD, que ha sido la lógica de la construcción de la supermayoría. Aquí lo que generalmente se busca construir es la mayoría calificada, el 50+1. Esa es la estrategia del partido que busca ganar. ¿Cómo se construye el 50+1? Esa no es la estrategia de Medina. La estrategia de Medina es lograr la supermayoría. En eso es que ellos están embarcados desde hace mucho, en construir una supermayoría. El PRM, su estrategia, su lógica, su supuesto ha sido, se van a polarizar las elecciones, como históricamente tiende a suceder, como sucedió en el 2012, y en esa polarización nosotros podemos colarnos, nosotros podemos ganar. Esa es la lógica del PRM, la polarización. Y la lógica de los partidos minoritarios ha sido apostar a la dispersión del voto. O sea, son tres lógicas diferentes. La dispersión del voto argumenta que va a haber un gran desencanto con todas las fuerzas tradicionales que han gobernado el país, llámese PLD, PRD, PRM, Reformista, y que con ese desencanto los votantes van a fluir a buscar alternativas nuevas partidarias. Bueno. Entonces, esas han sido las pero tres. Esos minoritarios son más viejos. Cuando tú hablas de supermayoría, yo pienso, bueno,
está bien, emocionalmente tú tienes que decir que vas a sacar un 70, un 80, un 90 para que la gente salga a la calle con esa pasión a defender tu voto y a convertir las intenciones de voto en votos efectivos, ok. Pero cuando tú miras más allá de las elecciones, tú dices, bueno, ¿para qué me sirve una supermayoría? ¿Para yo cargar con todos los problemas arriba del país? Para tener la responsabilidad de todo lo que pase, de una basura que tiren en la calle, de un apagón, de una crisis en el Congreso, de una crisis en la justicia, porque lo vamos a tener todo. Okay. No es posible como distribuir más el poder para que la carga recaiga en más actores. Es más lógico eso. Bueno, quizás para ti es más lógico, quizás para Medina no es tan lógico. O sea, digo yo, pensando en Alfred Marshall, ¿no? Y la ley de utilidades marginales. Fíjate que normalmente, como dije hace un momento, aquí los partidos que buscan ganar, hablan ganar en primera vuelta. Ganar en primera vuelta. Eso es lo que dicen siempre. Sí, eso es correcto. Bueno, el discurso de campaña del presidente Medina no es simplemente ganar en primera vuelta. Ellos le han puesto número. Sí. Ellos mismos, no sí, que nadie se no aparte de la emocionalidad que eso implica para motivar a los dirigentes a trabajar, ¿cuál es su lógica de gobernabilidad? ¿Cuál es la lógica de gobernabilidad de tú tener un 70? ¿Para qué sirve? Yo quiero que tú me digas. Es como tener tres zapatos con 2 pies. Yo creo que eso tú se lo debes preguntar al presidente. Claro. No, es a la socióloga que yo se lo estoy preguntando. Tiene que tener una explicación eso. O pregúntaselo a Dilma, que ganó unas elecciones reñidas. La explicación. Sí. No, Julio, yo no estoy hablando de mayoría, Julio, porque con 22 con 22 senadores, tú tienes el Congreso. Exactamente. ¿Para qué tú quieres 34? Eso es lo que yo digo, ¿no? La explicación, José. Vamos a ver. Es que Danilo quiere ganar unas elecciones por sí mismo y las quiere ganar lo más alto posible. Las elecciones del 2012. ¿Para qué? Espera. Las elecciones del 2012, las elecciones del 2012 fueron ganadas con un alto nivel de apoyo de Leonel Fernández. Leonel Fernández y Danilo. Y ahora somos un partido. Esto no es una pulpería, esto no es un colmado. Concluya ya por ahí. Pero déjenla que explique, porque es verdad. Okay. Pero si ella está dando argumentos que yo entiendo que yo puedo reforzarlo, porque ¿cuál es el problema? Ya tú le pediste su opinión sobre eso, que tenemos que terminar. Sí. Adelante. La segunda razón es que el presidente Medina quiere tener un control del partido. Y para tener un control del partido, adquirir una mayoría sustancial es importante. Desde el punto de vista tuyo, todos los partidos entonces dirían, vamos Danilo a repartir tiene el control del partido ahora mismo. Bueno. 80-20 lo hiciste la pregunta. Es que tú, pero ¿qué tú quieres? Que no seamos sujetos pasivos. Pero yo quiero oír la respuesta. Pero ella está respondiendo y yo le estoy rebatiendo. Eso no es lo que hacemos nosotros todos los días aquí. Vamos a pasar el día. Claro. Lo que pasa es que no hay una explicación de por qué se quiere un 70. Que sea lógico. Bueno, pues está bien. Que el oyente diga, coño, sí, es verdad. De que derrotar la oposición interna y externa. José, todos los partidos y todos los candidatos que compiten en elecciones, todos, si pudieran sacar el 100%. ¿Para qué? Yo te pregunto a ti. Hay que preguntarle ¿Para a ellos. qué? Para tener más poder. La lógica de todo el que compite por poder es tener más poder. Que haya consecuencias, sí, hay consecuencias, pero esa es la lógica. Okay, lo que pasa es que como es imposible, no lo pueden lograr muchas veces. Mi pregunta breve, muy corta. Los efectos de los videos de la oposición del PRM a la candidatura de Danilo, ¿qué han tenido? Porque ya descartaste segunda vuelta. O sea, el video controversial. Sí, el otro que salió aquí de que ella aprende contigo. Porque el otro es del PRM, el otro no era del PRM. El otro del PRM lo aprovechó, pero no era del PRM. Bueno, pero ellos lo están aprovechando. Que la oposición llevó a graduando de alfabetizar. Sí, los efectos de esos videos, no me ayude. Los efectos de esos videos. Yo no creo que los videos han tenido, así, en términos electorales no creo que han tenido ningún efecto. No más preguntas. O sea, en términos electorales no creo que ninguno. Bueno, pues muchas gracias como siempre a Rosario Espinal. Rosario, perdón, porque me quedé con... Tú mencionaste, disculpa Julio, que las razones de la supermayoría es porque él quería lograr ganar con su propia fuerza. Segundo, dominar el partido. Te quedaste en esas dos. Había una tercera, porque no sé si hubo una tercera, que yo estaba anotando aquí.
Bueno, hay una tercera y es poder también, digamos, impulsar su agenda gubernamental con el mayor nivel de apoyo posible a nivel congresional. ¿Será fácil la gobernabilidad en esos 4 años? Sí, será fácil. La gobernabilidad depende de cómo gobiernen. Si el gobierno logra gobernar de una manera que un segmento importante de la población se sienta bien con esa forma de gobernar, pues habrá gobernabilidad. Si no es así, si el gobierno comete fuertes errores y se crea entonces un movimiento en contra, pues se le dificulta la situación. Ahora, de que si logra una supermayoría, son muchas las ventajas. Yo entiendo lo que dice José Laluz. Bueno, si otros gobiernan, los errores son compartidos. Se reparten. Se reparten, pero eso es relativo, porque siempre hay alguien que gobierna. Aunque la oposición esté muy bien representada, alguien es responsable. Nunca hay corresponsabilidad, propiamente hablando, en el gobierno. O sea que lo que pasa es que es muy difícil para un partido aspirar a la supermayoría. Son raras las veces en que eso se da. Pero cualquier partido que compite en unas elecciones, lo que quisiera es sacar el 100%. Claro. Esa es la lógica de la competencia. Sí. Pues muchas gracias, Rosario. Cambio y fuera. El sol de la mañana. Para alcanzar el desarrollo,